Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Éramos 4, apretujados dentro de mi viejo Ford Explorer aquella noche de agosto, rumbo de Manhattan, Kansas hacia Chicago. Jake no paraba de jugar con la radio, mientras Carlos contaba el dinero que habíamos juntado para la gasolina. Tommy se había echado en el asiento trasero, medio dormido ya, a pesar de haber prometido mantenerse despierto durante todo el viaje. Nos habíamos graduado de la universidad apenas 3 meses antes, y yo me mudaba para comenzar mi nuevo trabajo en una empresa de software en el centro de la ciudad. Los chicos insistieron en acompañarme en el viaje de 12 horas. Decían que era una especie de tradición, una última aventura antes de que cada uno siguiera su camino. El maletero y casi toda la parte trasera del coche estaban llenos con mis cajas. Había tantas que apenas podía ver por el retrovisor. Llevábamos unas 6 horas en la carretera cuando Carlos empezó a quejarse de que necesitaba estirar las piernas. El GPS marcaba un área de descanso a unas 15 millas, en medio de la nada, por la autopista 36. Jake conducía entonces, entrecerrando los ojos ante la oscuridad que cubría la carretera vacía. Hacía más de 1 hora que no nos cruzábamos con ningún otro coche. La radio se cortaba constantemente con interferencias, y Tommy había desistido de encontrar una emisora decente. Fue entonces cuando vimos el letrero azul descolorido que anunciaba área de descanso junto al río, apenas visible con los faros. Jake giró sin que nadie dijera nada. Todos necesitábamos un descanso, movernos un poco, quizá comprar algo en las máquinas expendedoras, si aún funcionaban. El lugar era justo lo que uno esperaría encontrar en el corazón rural de Estados Unidos. Un par de edificios de ladrillo con luces fluorescentes parpadeantes, algunas mesas de picnic desperdigadas y un aparcamiento que había visto días mejores. Solo había otro vehículo allí, una vieja furgoneta blanca estacionada lejos, junto a la línea de árboles. Jake aparcó cerca del edificio principal y salimos del coche, estirándonos y quejándonos. El aire nocturno se sentía distinto allí, espeso, húmedo, lleno del canto de los grillos y ese aroma a tierra que solo existe lejos de la ciudad. Carlos se fue directo al baño, mientras Jake empezó a hacer saltos frente al coche. Tommy sacó su paquete de Marlboro y señaló el bosque detrás de los edificios. «Voy a fumar», dijo, y se alejó antes de que alguno pudiera responder. Recuerdo haber revisado mi teléfono, 3:47 de la mañana, sin señal. Las máquinas expendedoras eran reliquias de otro tiempo. La mitad de los botones ni siquiera se iluminaban, pero logré conseguir una Coca-Cola. Jake se apoyaba en el Explorer, mirando la pantalla de su celular sin servicio, quizá esperando que apareciera una milagrosa barra de señal. Fue entonces cuando me di cuenta. El motor de la furgoneta blanca estaba encendido. Lo había estado desde que llegamos. No podía recordarlo. Las ventanas cubiertas con un tinte oscuro no dejaban ver nada del interior. Algo en esa imagen me erizó la piel, pero traté de ignorarlo. Seguramente era solo el cansancio y demasiadas películas de terror. Carlos salió del baño riendo, haciendo bromas sobre los grafitis en las paredes, y todos nos reímos, con voces demasiado altas para la quietud del lugar. Tommy llevaba apenas 5 minutos fuera cuando escuchamos un golpe sordo, como si alguien hubiera dejado caer un saco de cemento. Luego silencio absoluto. Jake se interrumpió a mitad de una frase
y todos giramos hacia el bosque. Los grillos habían callado. Incluso el viento parecía contener el aliento. «Tommy», llamó Jake con la voz algo temblorosa. Ninguna respuesta. Carlos dio unos pasos hacia los árboles, pero le sujeté el brazo. La puerta del copiloto de la furgoneta estaba abierta ahora. Estoy seguro de que antes no lo estaba. Una figura se movió entre las sombras del bosque, demasiado lejos para distinguirla. Y entonces Tommy salió tambaleándose de entre los árboles. Su rostro estaba blanco como el papel, sin rastro del cigarrillo. Caminaba rápido, casi corriendo, mirando hacia atrás cada pocos pasos, como si algo lo persiguiera. «Suban al coche», dijo con la voz apenas audible. «Súbanse al coche ya». Todo su cuerpo temblaba y sus zapatos tenían algo oscuro, barro, tal vez, o quién sabe qué. No preguntamos, bastaba con ver sus ojos para entender. Jake buscaba las llaves a tientas mientras los demás subíamos a toda prisa. Tommy se tiró al asiento trasero y se encogió en el suelo. Jake encendió el motor y entonces lo vi. Un movimiento junto a la furgoneta. Un hombre salió, alto, con un mono de trabajo y botas. Arrastraba algo detrás de sí, envuelto en una lona azul que dejaba una mancha oscura en el asfalto. La forma era inconfundiblemente del tamaño de una persona. Nuestros faros lo iluminaron justo cuando Jake metió reversa, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Su rostro era común, anodino, salvo por una cosa. No tenía ninguna expresión. Soltó lo que arrastraba y comenzó a caminar hacia nosotros. Jake pisó el acelerador como si la vida dependiera de ello, porque así era. El Explorer derrapó al reincorporarse a la autopista, los neumáticos chillando contra el asfalto. Tommy seguía encogido en el suelo del asiento trasero, respirando entrecortado, como si no pudiera recuperar el aliento. «Lo mató», repetía una y otra vez. Lo vi hacerlo. En el bosque tenía un martillo o algo así. Dios, había tanta sangre. Carlos, con el cuerpo girado hacia atrás, miraba por la ventana trasera, intentando distinguir algo en la oscuridad. Al principio no había nada, solo el vacío de la noche. Pero un par de minutos después, una sola luz apareció a lo lejos. Un faro. La furgoneta tenía solo uno funcionando. Jake apretó el acelerador hasta que el velocímetro marcó más de 90, luego 100. El viejo Explorer temblaba como si fuera a desarmarse, pero aquella luz seguía acercándose. «¿Qué fue exactamente lo que viste?», le pregunté a Tommy, esforzándome por mantener la calma. Él se incorporó un poco, aún mirando hacia la ventana. «Fui más lejos de lo que pensaba. Necesitaba orinar. Llegué a un claro y vi la furgoneta estacionada allí, escondida entre los árboles. El tipo estaba de pie sobre alguien, una mujer. Creo que ya estaba muerta, no se movía, pero él volvió a golpearla, solo para asegurarse. Luego empezó a envolverla en esa lona». La voz de Tommy se quebró. «Me vio. Estoy seguro de que me vio». Intenté retroceder sin hacer ruido, pero pisé una rama. Me miró y sonrió. El faro ya estaba lo suficientemente cerca como para distinguir la silueta del vehículo. No intentaba adelantarnos, simplemente mantenía la misma velocidad, siguiéndonos como una sombra. Jake giró de pronto hacia una salida sin previo aviso, los neumáticos patinando, tratando de perderlo. Pero la furgoneta lo siguió. Ahora estábamos en una carretera del condado, más angosta, sin iluminación ni casas a la vista, solo campos de maíz interminables a ambos lados. Entonces, el vehículo aceleró y nos embistió por detrás. El Explorer dio un fuerte sacudón. Jake casi pierde el control.
Carlos intentaba desesperadamente conseguir señal en su teléfono para llamar al 911. Nada. La furgoneta volvió a golpear con más fuerza. Esta vez se oyó como el metal se deformaba. Allí, grité señalando un letrero luminoso a lo lejos. Una gasolinera. Jake no dudó. Pisó el acelerador a fondo, el motor rugiendo como si fueran a estallar. Por un instante la furgoneta se quedó atrás y pensé que tal vez la habíamos perdido. Pero entonces encendió las luces altas, cegándonos. Se lanzó hacia un costado, intentando sacarnos de la carretera. Jake giró bruscamente el volante hacia la derecha y el coche se deslizó por el arcén, levantando una lluvia de grava. La gasolinera resultó ser una de esas paradas de camiones abiertas las 24 horas, iluminada y bulliciosa incluso a las 4 de la madrugada. Jake se metió al estacionamiento a toda velocidad, rozando por poco una bomba de diésel. Todos salimos corriendo del coche y nos precipitamos hacia la puerta. Al voltear, vi la furgoneta detenida al borde del terreno, justo fuera del círculo de luz. El conductor seguía dentro, observándonos. Dentro del lugar todo parecía normal. Camioneros tomando café, viajeros medio dormidos, gente común, ajena a lo que acabábamos de vivir. Carlos encontró a un guardia de seguridad y comenzó a balbucear, contando lo del asesinato, la persecución, todo. El guardia pareció dudar hasta que nos vio las caras. 4 chicos universitarios empapados en sudor, temblando. Entonces pidió refuerzos por radio mientras nosotros nos apiñábamos cerca de las máquinas de café. Miré hacia afuera. La furgoneta permaneció inmóvil por 1 minuto, tal vez 2, y luego retrocedió lentamente, desapareciendo en la oscuridad. 20 minutos después llegaron 2 patrullas de la policía estatal. Nos tomaron declaración con esa calma profesional que tienen los que ya han escuchado historias similares demasiadas veces. Llamaron a más unidades para revisar el área de descanso. Nos quedamos en aquella estación 3 horas, bebiendo café y sobresaltándonos cada vez que alguien abría la puerta. Alrededor de las 7 de la mañana, uno de los agentes regresó con novedades. Habían encontrado la escena que Tommy describió. Sangre en el claro, marcas de arrastre, huellas de neumáticos de una furgoneta, pero ningún cuerpo, ninguna furgoneta, ningún conductor. Emitieron una alerta estatal y nos dijeron que más tarde tendríamos que ir a la comisaría a ver fotografías y, quizás, trabajar con un dibujante. El Explorer tenía el parachoques destrozado y la pintura arañada a lo largo del lado del conductor. La prueba de que aquello había ocurrido de verdad, de que no éramos solo 4 jóvenes con demasiada imaginación. Finalmente llegamos a Chicago, después de dar nuestras declaraciones oficiales y de que revisaran el coche. Durante las semanas siguientes, la policía nos llamó varias veces para darnos actualizaciones. Al parecer habían encontrado escenas similares en otras áreas de descanso, casos que se remontaban a varios años atrás. El mismo patrón, el mismo tipo de furgoneta vista en los alrededores. Nunca lograron atraparlo. Tommy regresó a vivir con su familia en Nebraska. Decía que no soportaba estar lejos de casa después de lo ocurrido. Jake, por su parte, nunca volvió a conducir de noche. Carlos se volvió un fanático de los podcasts de crímenes reales, obsesionado con hallar casos parecidos al nuestro. Y yo sigo viviendo en Chicago con aquel empleo en la empresa tecnológica, pero jamás he vuelto a tomar esa ruta. A veces reviso las noticias, buscando historias sobre asesinatos en áreas de descanso, preguntándome si él seguirá ahí afuera, conduciendo, buscando a su próxima víctima. La detective encargada de nuestro caso se jubiló el año pasado, pero antes de irse me llamó. Dijo que nosotros éramos de los afortunados, los que lograron escapar.
También me dijo algo que todavía me quita el sueño. En todos esos años habían encontrado 12 cuerpos, todas mujeres jóvenes, todas asesinadas del mismo modo que Tommy describió aquella noche. Entonces comprendí lo que significaba de verdad haber estado allí, en ese momento. Porque si no hubiéramos llegado justo cuando lo hicimos, habría habido 13. Historia 2. Tenía 23 años y acababa de terminar la universidad. Conducía mi viejo Toyota Corolla desde Albuquerque hasta Los Ángeles para comenzar mi primer trabajo serio en una agencia de marketing. Era finales de septiembre de 2022, una de esas noches del desierto en las que la temperatura cae más de 30 grados tras la puesta del sol y el cielo parece tan cerca que casi puedes rozar las estrellas. Llevaba unas 6 horas en la carretera, sobreviviendo a base de bebidas energéticas y cualquier podcast que lograra mantenerme despierta. La autopista se extendía sin fin frente a mí, solo oscuridad y de vez en cuando el par de luces traseras de algún coche perdiéndose en la distancia. Me sentía invencible entonces, como si nada malo pudiera pasarle a alguien que creía tener toda su vida bajo control. Mis padres me habían advertido sobre lo peligroso que era conducir sola por el desierto de noche, pero los ignoré con esa seguridad ingenua que solo tienen quienes nunca han enfrentado el verdadero peligro. Cerca de las 2 de la madrugada, ya pasada la frontera con Arizona, mi vejiga empezó a protestar con urgencia. Llevaba más de una hora conteniéndome, esperando llegar a un pueblo más grande, pero el siguiente cartel anunciaba servicios y ya no podía resistir más. La salida conducía a una gasolinera solitaria, una de esas reliquias de otra época, con luces fluorescentes que parpadeaban y surtidores que probablemente no se habían actualizado desde los 90. Un cartel desteñido decía «Parada en el desierto», abierto 24 horas, con letras despintadas y trozos de pintura faltantes. Solo había otro vehículo en el lugar, una vieja camioneta oxidada, aparcada torcidamente junto al compresor de aire. Me detuve en el surtidor 3, el más cercano al edificio, y apagué el motor. A través de las ventanas sucias pude ver al encargado, encorvado tras el mostrador, con el rostro iluminado por el resplandor azul de su teléfono. El sitio me daba mala espina, pero la naturaleza apremiaba más que mi instinto. Tomé mis llaves, pero dejé el bolso sobre el asiento del copiloto. Error número 1. El aire del desierto me golpeó como agua helada al bajar, y a lo lejos escuché el aullido de los coyotes. Mis sandalias golpeaban el asfalto resquebrajado mientras me apresuraba hacia la entrada. Las puertas de vidrio estaban cubiertas con carteles escritos a mano que anunciaban cerveza fría y café fresco, las letras descoloridas hasta un tono azul pálido. El timbre de la puerta chirrió horriblemente cuando la empujé, como metal raspando contra metal. El dependiente, un hombre de unos 40 años con una gorra grasienta, apenas levantó la vista de su pantalla. El baño estaba al fondo, pasando estantes de botanas polvorientas y chocolatinas que parecían llevar allí una eternidad. La llave estaba atada a un bloque de madera del tamaño de un ladrillo con la palabra «Señoras» tallada encima. Recuerdo haber pensado lo asqueroso que debía ser, la cantidad de manos que lo habrían tocado. El baño era justo lo que imaginaba, un solo cubículo cuya puerta no cerraba bien, paredes cubiertas de grafitis y un espejo tan rayado que apenas reflejaba. La luz fluorescente zumbaba y parpadeaba, proyectando sombras extrañas que me hicieron apurarme. Hice lo que tenía que hacer lo más rápido posible, intentando tocar lo mínimo. El dispensador de jabón estaba vacío, así que me lavé solo con agua y me sequé las manos en los vaqueros. Al salir noté algo distinto. El encargado ya no estaba detrás del mostrador.
Se había movido hacia la ventana, mirando fijamente al estacionamiento. Su postura era tensa, como si estuviera observando algo con atención. Seguí su mirada y solo vi mi coche bajo las luces del estacionamiento. Dejé la llave del baño sobre el mostrador con un golpe seco y me dirigí a la salida, deseando dejar atrás aquel sitio tan inquietante. El aire frío me recibió de nuevo al empujar las puertas, y fue entonces cuando lo vi. Había un hombre sentado en mi asiento del conductor. Solo estaba allí, quieto, con las manos sobre el volante, mirando al frente como si el coche le perteneciera. Al principio mi cerebro no entendió lo que veía. Incluso di unos pasos más hacia el coche antes de que la realidad me golpeara. Aquel extraño, aquel desconocido, estaba dentro de mi coche cerrado con llave. Llevaba una chaqueta vaquera desgastada, con manchas en la parte delantera. Incluso desde unos 6 metros de distancia podía ver su cabello largo, sucio, colgándole sobre los hombros. Mi bolso ya no estaba en el asiento del copiloto. La parte racional de mi mente gritaba que regresara al interior para pedir ayuda, pero mis piernas se movían solas, como si no me pertenecieran. Tal vez era el shock, tal vez simple estupidez, pero cuando reaccioné, ya estaba de pie junto a la puerta del coche, mirándolo a través del cristal. Él giró la cabeza lentamente hacia mí, y jamás olvidaré su rostro. Sus ojos eran de un gris tan pálido que bajo las luces del lugar parecían casi blancos. Una cicatriz le cruzaba el rostro desde la ceja izquierda hasta la mandíbula, tirándole la comisura de la boca en una especie de mueca permanente. Entonces sonrió. No una sonrisa normal, sino un estiramiento lento y calculado de los labios que me hizo estremecer. Con total calma, como si fuéramos viejos conocidos, alargó la mano y presionó el botón de desbloqueo. El clic de la cerradura sonó como un disparo en medio de la noche. Abrió la puerta y bajó del coche, sosteniendo mi bolso en la mano derecha. Era más alto de lo que había imaginado, quizá de 1,90 m, delgado hasta parecer huesudo. El olor me golpeó enseguida, sudor mezclado con algo químico, parecido al diluyente o a la pintura fresca. «Linda noche para conducir», dijo con una voz suave, casi dulce, lo que solo lo hacía más aterrador. Intenté gritar, pero de mi garganta no salió ni un sonido. El miedo la había cerrado por completo. En ese instante mi instinto de supervivencia finalmente se activó. Di media vuelta y eché a correr, las chanclas saliendo despedidas de mis pies en los primeros pasos. El asfalto frío y áspero desgarraba la piel de mis plantas, pero no me importaba. Solo pensaba en llegar a la puerta. Detrás de mí escuché el golpeteo de sus botas, pesadas, rápidas, acercándose. Estaba a menos de 3 metros de la entrada cuando me alcanzó. Me agarró un puñado de cabello y tiró hacia atrás con tanta fuerza que sentí cómo el cuello crujía. Caí al suelo con un golpe seco. El pavimento me raspó el codo, arrancándome la piel. Por fin logré gritar, el sonido más desgarrador y desesperado que jamás había salido de mí. Él se abalanzó de inmediato. Me tapó la boca con una mano y me rodeó la cintura con el otro brazo, inmovilizándome. Mordí su palma con todas mis fuerzas y sentí el sabor metálico de la sangre. Maldijo y aflojó el agarre lo suficiente para que pudiera gritar de nuevo. A través de la ventana del local lo vi. El dependiente estaba allí, mirando. Tenía el teléfono en la mano, pero no estaba llamando a nadie. Solo observaba, inmóvil, con una expresión vacía, como si aquello fuera un espectáculo. El hombre comenzó a arrastrarme de vuelta hacia mi coche. Mis pies desnudos se arrastraban inútilmente por el suelo, dejando un rastro rojo sobre el pavimento. Intenté aferrarme a lo que fuera, la manguera del aire,
un cubo de basura. Incluso traté de enganchar mis dedos en una grieta del asfalto. Nada funcionaba. Era demasiado fuerte y yo empezaba a perder fuerzas. Mi garganta ardía de tanto gritar y puntos negros empezaban a nublar mi vista. Así voy a morir, pensé, en una gasolinera en mitad de la nada. Y ese hombre tras el mostrador solo va a mirar. Pero entonces lo escuché, el rugido grave de un motor diésel. Unas luces potentes barrieron el aparcamiento cuando un tráiler se desvió desde la carretera y entró en el lugar. El hombre que me arrastraba se detuvo. Su agarre se aflojó apenas un segundo mientras giraba la cabeza. El camión se detuvo con un silbido de frenos de aire y la puerta del conductor se abrió antes incluso de que el vehículo se detuviera por completo. De un salto bajó una mujer, quizá de unos 50 años, fuerte, robusta, con camisa de franela y botas de trabajo. Solo necesitó una mirada para entender lo que estaba pasando. «Suéltala», rugió. Su voz retumbó como un trueno. En una mano sostenía algo metálico. Luego supe que era una llave de rueda. El hombre me soltó al instante y caí sobre el pavimento jadeando, sin aire. Él miró alternativamente entre nosotras, calculando sus posibilidades. Pero la camionera ya avanzaba hacia él, el hierro levantado como un bate. «Te lo voy a decir una sola vez», gruñó. «Suéltala y lárgate antes de que te reviente la cabeza». Detrás de ella, el camión seguía encendido. El radio se ve crepitando con voces. Debía haber pedido ayuda mientras entraba. El hombre dio un paso atrás, luego otro. Dejó caer mi bolso al suelo y levantó las manos fingiendo rendirse. Pero sus ojos no se apartaron de los míos y esa sonrisa espantosa volvió a deformarle la cara. «Nos veremos», dijo en voz baja, lo justo para que yo lo oyera. Luego giró y corrió, desapareciendo en la oscuridad más allá del resplandor de las luces. La camionera no fue tras él. Se agachó junto a mí, su mano áspera sorprendentemente suave cuando me ayudó a incorporarme. «¿Estás bien, cariño? ¿Te lastimó mucho?», me preguntó con un tono completamente distinto, ahora cálido, casi maternal. Intenté hablar, pero solo logré un jadeo ronco. Señalé mi garganta, incapaz de pronunciar palabra. Ella lo entendió enseguida. «No hables, mi amor. Vamos adentro y llamamos a los verdaderos policías», dijo lanzando una mirada de desprecio hacia el dependiente. «Ese pedazo de basura obviamente no va a servir de nada». Intenté ponerme de pie, pero apenas toqué el suelo con los pies destrozados y casi me desplomé. Sin pensarlo 2 veces, la mujer me alzó en brazos como si no pesara nada y me llevó hasta su camión. Me sentó en el asiento del copiloto y sacó un botiquín del compartimiento trasero. Mientras limpiaba mis pies y los envolvía con gasas, hablaba sin parar, intentando tranquilizarme. Me contó que se llamaba Brenda, que llevaba 30 años manejando camiones y que ya había visto suficiente mundo como para reconocer cuando algo malo estaba ocurriendo. «Ese hombre», dijo mientras tomaba su teléfono, «ya lo vi antes, hace un par de semanas en una parada cerca de Flagstaff. Estaba rondando el baño de mujeres y la seguridad lo echó. Marcó al 911 y puso el altavoz para que yo pudiera escuchar. La policía llegó en menos de 20 minutos. Al parecer, un patrullero estatal estaba apenas a unos kilómetros de distancia. Para entonces, ya había recuperado un poco la voz, aunque sonaba ronca, como un susurro áspero. Di mi declaración ahí mismo, sentada en la cabina del camión de Brenda, mientras ella me sostenía la mano. El oficial que llegó, el agente Fitzgerald, era joven, pero se notaba que sabía lo que hacía. Tomó fotos de mis heridas,
del rastro de sangre en el pavimento y consiguió las grabaciones de seguridad de la gasolinera. El dependiente intentó escabullirse, pero Fitzgerald lo detuvo con una mirada que no admitía discusiones. Resultó que aquel hombre había visto todo desde el principio, cómo el atacante forzaba la cerradura de mi coche con una herramienta, cómo rebuscaba entre mis cosas y se sentaba en el asiento del conductor. Y no hizo absolutamente nada. No quería meterme en problemas. Fue lo único que dijo, encogiéndose de hombros. La expresión de la gente se endureció más con cada palabra. Cuando la policía introdujo la descripción del agresor en el sistema, surgió algo escalofriante. Un hombre con esas mismas características, hasta la cicatriz en el rostro, era buscado por su relación con 3 secuestros en Arizona y Nuevo México. Su nombre era Robert Henley. Llevaba meses atacando a mujeres jóvenes que viajaban solas, siempre en gasolineras o áreas de descanso aisladas. Pero lo peor fue lo que encontraron cuando registraron el lugar. Detrás de la estación, escondida entre unos arbustos, estaba su camioneta oxidada. En la caja, bajo una lona, hallaron bridas de plástico, cinta adhesiva y una pala. También había una libreta con apuntes detallados sobre distintas mujeres, descripciones, matrículas, rutas que seguían. Mi matrícula aún no estaba escrita allí, lo que significaba que yo había sido una oportunidad improvisada. Más tarde, el agente Fitzgerald me dijo que había tenido suerte, muchísima suerte. Las otras 3 mujeres que se habían cruzado con Robert Henley nunca fueron encontradas. Brenda se quedó conmigo todo el tiempo. No me dejó sola ni un momento. Incluso me siguió hasta el siguiente pueblo para asegurarse de que consiguiera una habitación en un motel seguro. Antes de irse me dio su número de teléfono y me hizo prometer que la llamaría en cuanto llegara a Los Ángeles. La policía confiscó mi coche como evidencia, así que tuve que alquilar otro para terminar el viaje. Capturaron a Robert Henley 2 días después en otra gasolinera, unos 80 kilómetros más al oeste. Intentaba hacer exactamente lo mismo con otra mujer, pero esa vez el dependiente llamó al 911 de inmediato. Henley fue arrestado sin resistencia. Ahora cumple cadena perpetua. Y las 3 mujeres desaparecidas siguen sin aparecer. A veces todavía tengo que viajar a California por trabajo, y aunque el desierto sigue siendo el mismo, yo no lo soy. Ya no paro en gasolineras solitarias, y siempre mantengo el teléfono cargado y las puertas cerradas. Y cada vez que veo pasar un tráiler en la carretera, pienso en Brenda, la mujer que no dudó ni un segundo en detenerse para salvar la vida de una desconocida. Historia 3. Crecí en un pequeño pueblo de Utah y siempre pensé que lo peor de conducir de noche era toparme con un ciervo en la carretera. Pero todo eso cambió por completo durante las vacaciones de primavera de 2017, cuando mi hermana menor, Megan, y yo decidimos visitar a nuestra tía en Phoenix. Yo tenía 23 años entonces. Trabajaba como higienista dental en Salt Lake City y Megan acababa de cumplir 21. Estudiaba enfermería en Brigham Young University. Habíamos hecho ese trayecto decenas de veces, normalmente saliendo después de mi turno del viernes para evitar el tráfico del fin de semana. Aquella noche partimos alrededor de las 8:30 de la noche, con la idea de llegar a Phoenix hacia las 3 de la mañana. El clima estaba despejado, la carretera vacía y llevábamos una hielera llena de Red Bulls y esas taquitas de gasolinera que tanto le encantaban a Megan. Íbamos ya más allá de Cedar City, probablemente 2 horas de camino, cuando noté por primera vez los faros de un coche en mi espejo retrovisor. A esa hora la autopista era prácticamente un desierto, solo nosotras y, de vez en cuando, algún camionero rumbo al sur.
Ese auto había estado detrás de nosotras unos 15 minutos, manteniendo siempre la misma distancia, sin acercarse demasiado ni quedarse atrás. Megan dormitaba en el asiento del copiloto, con los pies apoyados sobre el tablero, a pesar de mis constantes quejas sobre lo peligroso que era. En la radio sonaba un programa nocturno sobre teorías conspirativas. El locutor hablaba sobre vigilancia del gobierno, irónico, considerando lo que estaba a punto de suceder. De pronto el coche detrás de nosotras aceleró, cerrando la distancia en cuestión de segundos. Entonces comenzaron a parpadear luces rojas y azules. Lo primero que me pareció extraño fue el vehículo en sí. No era un coche patrulla. No tenía distintivos ni barras de luces en el techo, solo esos faros portátiles que se adhieren al tablero y que cualquiera puede comprar por internet. Aún así había oído hablar de los coches sin marcar, especialmente en esos tramos largos donde suelen detener a los que exceden el límite de velocidad. Desperté a Megan con un leve codazo y empecé a reducir la velocidad, buscando un lugar seguro para orillarnos. El arcén era estrecho, apenas lo suficiente para un auto, y más allá solo había arbustos de salvia y oscuridad. Megan se incorporó adormilada, frotándose los ojos. ¿Ibas rápido?, preguntó. No, respondí. Tengo el control de crucero en 75 millas desde que salimos de Cedar City. El auto sin marcas nos siguió de cerca mientras nos deteníamos sobre la grava. Por el espejo lateral vi a un hombre salir del vehículo. Era alto, tal vez 1,90 metros. Vestía jeans oscuros y una chaqueta negra sin insignias. No llevaba uniforme ni placa visible. Caminaba con una rigidez extraña, casi exagerada, como alguien intentando parecer más oficial de lo que era. Su forma de moverse me puso todos los nervios de punta. Tenía una mano apoyada en la cadera, donde podría llevar un arma, aunque no alcanzaba a verla, y en la otra sostenía una linterna que apuntaba al suelo en lugar de usarla para alumbrar. Cuando llegó a mi ventana, la bajé solo unos 5 centímetros. De cerca pude ver bien su rostro, afeitado, de unos 40 y tantos años, con ojos hundidos y una cicatriz peculiar que descendía desde su oreja izquierda hasta la mandíbula, como si alguien hubiera intentado dibujarle un signo de interrogación en la piel. «Licencia y registro», dijo, pero su voz no sonaba bien. Era demasiado baja, casi un susurro, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. No se identificó como oficial ni explicó por qué nos detenía. Simplemente esperó. Megan se había quedado inmóvil, respirando con rapidez, temblando levemente. Mi bolso estaba en el asiento trasero, así que me giré para alcanzarlo. Entonces él habló otra vez. «Salgan del vehículo, las dos». El modo en que lo dijo me congeló la sangre. No era una petición, era una orden. Su mano libre volvió a posarse sobre la cadera, los dedos tamborileando sobre algo que aún no podía distinguir. «¿Hay algún problema, oficial?», pregunté intentando mantener la voz firme. No respondió, solo repitió más fuerte: «Salgan del vehículo, ahora». Megan me agarró el brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Ninguna de las dos se movió. Y entonces lo vimos. Otro par de faros acercándose por detrás. Otro coche se aproximaba por el carril izquierdo, reduciendo la velocidad. Esta vez pude ver claramente las palabras «Departamento del Sheriff», reflejando la luz de los faros en el costado del vehículo. El hombre junto a mi ventana también lo vio. Su expresión cambió en un instante. Los hombros se le tensaron, la mandíbula se le contrajo y dio un paso atrás. La patrulla del sheriff se detuvo justo detrás del coche sin marcas. Por el espejo retrovisor vi a una agente uniformada bajar de su vehículo. Era más baja que él,
de complexión fuerte, con una mano ya apoyada en la radio del cinturón. El momento en que lo vio, desenfundó su arma. «Aléjese del vehículo y ponga las manos donde pueda verlas», gritó con voz firme, proyectada sobre el rugido del viento. El hombre de la cicatriz no corrió. Se quedó quieto, mirándome a través de la ventanilla con una expresión que nunca olvidaré. La mirada de un depredador interrumpido justo antes del ataque. Entonces el caos se desató. La gente siguió gritando órdenes mientras pedía refuerzos por la radio. El hombre levantó las manos lentamente, pero no apartó los ojos de nosotras, en especial de Megan. Incluso con el arma apuntándole parecía frustrado, no asustado. La oficial le ordenó caminar hacia atrás siguiendo el sonido de su voz, luego arrodillarse en el suelo, el procedimiento que uno suele ver en las noticias. Pero había algo en su tono, la urgencia, la tensión, que dejaba claro que esto no era una detención rutinaria. Ella sabía quién era. «Ustedes dos quédense en el coche y no abran las puertas por ningún motivo», nos gritó sin apartar la vista de él. No necesitábamos que lo repitiera. Presioné el botón de bloqueo con tanta fuerza que pensé que lo rompería. A través del parabrisas, vi cómo el hombre obedecía con una calma espeluznante, sin decir una palabra, mientras la oficial mantenía el arma firme. En cuestión de minutos, la carretera vacía se transformó en una escena sacada de una película. 3 patrullas más llegaron con las sirenas encendidas, inundando el lugar de luces rojas y azules. Los agentes rodearon el coche del sospechoso y lo registraron con linternas mientras él, ya esposado, se sentaba en la parte trasera del vehículo de la primera oficial. La agente que nos había salvado caminó hacia nosotras. Su placa decía Agente Vázquez. De cerca pude ver el alivio mezclado con ira en su rostro. «Hicieron lo correcto al no salir del coche», dijo mirando de reojo al hombre dentro de su patrulla. «Llevamos 3 meses buscándolo». «Nathan Crowe», explicó, aunque ese ni siquiera es su nombre real, solo el más reciente de varios alias. Nos contó que había estado repitiendo el mismo engaño en 3 estados, Utah, Nevada y Colorado. Siempre el mismo patrón. Mujeres jóvenes, solas o en pareja, detenidas en medio de la noche por un supuesto policía. Les ordenaba bajar del coche y, cuando lo hacían, desaparecían. Hasta ese momento habían confirmado 4 intentos de secuestro, aunque la oficial Vázquez estaba segura de que había más casos sin denunciar. El registro de su vehículo reveló todo lo que necesitábamos saber sobre lo cerca que habíamos estado del desastre. Encontraron bridas, cinta adhesiva, un escáner policial robado y las luces magnéticas que cualquiera puede comprar en línea. En la guantera había varias identificaciones falsas, todas con diferentes nombres, pero el mismo rostro con la cicatriz en forma de interrogante. Y lo peor de todo, un cuaderno lleno de números de matrícula, descripciones de autos y anotaciones sobre paradas potenciales. La agente Vázquez no nos permitió verlo, pero la expresión en su cara bastó para entenderlo. Entre los objetos hallaron también un uniforme policial completo, con una placa tan convincente que cualquiera habría creído que era auténtica en la oscuridad. El hombre estaba escalando, volviéndose cada vez más audaz. La agente nos contó que en Colorado había logrado sacar a una mujer de su coche antes de que un camionero pasara por casualidad y lo espantara. La víctima estuvo desaparecida 6 horas, hasta que la encontraron viva, aunque profundamente traumatizada, abandonada en un área de descanso 50 millas más adelante. Megan no había dicho ni una palabra desde que comenzó la explicación. Solo me apretaba la mano, con lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. La agente Vázquez nos preguntó si queríamos presentar cargos. En ese momento la pregunta me pareció absurda.
hasta que explicó que muchas víctimas optaban por no hacerlo, demasiado aterradas para enfrentarse al juicio o revivir lo sucedido. Nosotras respondimos sí al instante. Ella tomó nuestras declaraciones ahí mismo, al costado de la carretera, mientras el viento del desierto hacía crujir los arbustos de salvia a nuestro alrededor. Cada detalle parecía importante ahora. Cuánto tiempo nos siguió, las palabras exactas que dijo, la cicatriz en forma de interrogante. Otros agentes fotografiaron nuestro coche, el punto exacto donde nos habíamos detenido e incluso las marcas de los neumáticos sobre la grava. Uno de ellos comentó que Crow, si ese era su verdadero nombre, probablemente monitoreaba los canales policiales para saber cuándo las patrullas estaban lejos o atendiendo otros incidentes. De no ser porque la agente Vázquez regresaba de una llamada por violencia doméstica apenas a 5 millas de allí, la historia habría tenido un final muy distinto. Nos retuvieron casi 2 horas, asegurándose de que estuviéramos bien y de que no hubiéramos entrado en estado de shock. Antes de irnos, Vázquez nos dio su número directo y nos hizo prometer que la llamaríamos apenas llegáramos a Phoenix. También organizó que una patrulla nos escoltara hasta el siguiente pueblo, solo por precaución. Mientras nos preparábamos para salir, vi cómo metían al hombre, Nathan Crow o quien fuera, en una camioneta de transporte policial. Aún esposado, volvió a mirar hacia nuestro coche. Incluso desde esa distancia, pude ver cómo movía los labios, murmurando algo que no alcancé a escuchar. Y sinceramente, estoy agradecida por no haberlo hecho. La agente Vázquez también lo notó y se interpuso entre él y nosotras, bloqueando su mirada. No le des ni un segundo más de tu energía, dijo con firmeza. Va a estar encerrado por mucho tiempo. Más tarde supimos que ya estaba en libertad condicional por una agresión cometida en 2015, lo que significaba que cualquier nuevo delito violaba automáticamente su condena previa. Sumando los cargos por intento de secuestro e impersonar a un oficial, Vázquez calculó que pasaría al menos entre 15 y 20 años tras las rejas. El resto del camino hasta Phoenix fue surrealista. Megan y yo apenas hablamos. Solo manteníamos nuestras manos entrelazadas sobre la consola central mientras yo conducía, con ambos ojos fijos en el espejo retrovisor. Cada coche que aparecía detrás hacía que mi corazón se acelerara. Paramos una vez a cargar gasolina en St. George, pero fui incapaz de salir del vehículo. Megan tuvo que hacerlo mientras yo permanecía dentro, las puertas cerradas, observando cada movimiento en el estacionamiento. Llegamos a casa de nuestra tía justo cuando salía el sol. Estábamos agotadas, temblando, pero vivas. Los meses siguientes fueron duros. Tuve pesadillas recurrentes con aquella cicatriz y con el destello de las luces rojas en la oscuridad. Megan, después de graduarse, pidió trabajar exclusivamente en turnos diurnos. No soportaba conducir de noche. 6 meses después testificamos en el juicio junto con otras 3 mujeres que también habían sido sus objetivos. Fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 18 años de prisión. El fiscal nos dijo que nuestro caso había sido el más sólido porque habíamos permanecido dentro del coche y la agente Vázquez lo había sorprendido en pleno acto. Hoy todavía hago ese viaje a Phoenix de vez en cuando, pero nunca de noche. Y cada vez que alguien me pregunta qué hacer si algo parece extraño durante una parada de tráfico, siempre digo lo mismo. Confía en tu instinto. Los verdaderos oficiales no se molestarán si llamas al 911 para confirmar su identidad. Porque a veces, esa pequeña duda, esa ventana bajada solo unos centímetros, ese botón de seguro presionado a tiempo, pueden ser la diferencia entre vivir o no contarlo. Historia 4. El mecánico de la gasolinera tenía las uñas ennegrecidas por la grasa
y un hueco entre los dientes frontales que hacía un pequeño silbido cada vez que hablaba. Brandon y yo habíamos parado en su taller a las afueras de Holbrook, porque la camioneta Ford Ranger que le habíamos pedido prestada a su hermano mayor hacía un ruido metálico cada vez que alcanzábamos las 60 millas por hora. El tipo nos aseguró que no era nada grave, solo el escudo térmico suelto. Y luego, casi con una sonrisa torcida, nos comentó que podíamos ahorrar unas 2 horas hasta Phoenix si tomábamos algo que él llamó el viejo camino ganadero, en lugar de seguir por la autopista. Dibujó un mapa improvisado en el reverso del recibo, dejando manchas de aceite sobre el papel mientras trazaba las líneas con un lápiz mordido. Nos indicó girar en el marcador de milla 47, seguir el camino de tierra unos 20 kilómetros hasta ver una torre de agua amarilla y luego doblar a la izquierda. Fácil, dijo. Y nosotros, que ya íbamos tarde porque nos habíamos quedado demasiado tiempo en el bosque petrificado esa mañana, decidimos hacerle caso. Serían alrededor de las 3 de la tarde de un martes. El sol caía a plomo, incluso en marzo, y el aire acondicionado de la camioneta apenas funcionaba. Viajábamos con las ventanas bajadas, la música a todo volumen, sintiéndonos los 2 veinteañeros más libres del mundo. Brandon tenía esa costumbre de sacar la mano por la ventanilla, dejándola surfear en el aire, mientras señalaba formaciones rocosas raras o casas abandonadas que íbamos dejando atrás. Habíamos sido compañeros de cuarto desde el primer año de universidad, unidos por los torneos nocturnos de FIFA y nuestro odio mutuo hacia el profesor de cálculo. Este viaje era para nosotros la última gran aventura antes de enfrentarnos a la vida adulta. Pasantías, trabajos, responsabilidades. Ninguno imaginaba que antes del atardecer estaríamos rogando por salir de allí con vida. El marcador 47 apareció más rápido de lo esperado. La salida era apenas una abertura en la baranda metálica, con un sendero de tierra extendiéndose hacia el desierto, sin señales ni indicaciones. Brandon revisó el mapa lleno de marcas de lápiz mientras yo disminuía la velocidad. Sí, era el lugar correcto. El camino empezó siendo bastante transitable, tierra compacta, algunos baches esporádicos. Pasamos junto a un par de estructuras abandonadas en los primeros kilómetros. Una vieja bomba de gasolina oxidada, erguida como el esqueleto de un animal, y una cabaña derrumbada, con la puerta colgando de una bisagra. Brandon sacó el teléfono y empezó a tomar fotos, diciendo que sus seguidores en Instagram se iban a volver locos con esto. El paisaje era completamente distinto a lo que conocíamos en Michigan. Rocas rojizas, matorrales retorcidos y cactus altos que parecían saludarnos. Después de unos 10 kilómetros, las cosas empezaron a ponerse raras. El camino se estrechó y se volvió más irregular, obligándome a reducir la velocidad a unas 15 millas por hora. No habíamos visto un solo vehículo desde que dejamos la autopista, y nuestros teléfonos habían perdido señal unos 8 kilómetros atrás. La torre de agua amarilla que el mecánico había mencionado seguía sin aparecer. En su lugar empezamos a notar algo nuevo, pequeñas cruces improvisadas a lo largo del camino, hechas con postes viejos de cerca, envueltas en telas descoloridas por el sol. Al principio había solo unas pocas, luego aparecían cada 100 metros. Algunas tenían flores de plástico blanqueadas por el calor. Otras colgaban llaves, cintas e incluso juguetes infantiles. Brandon dejó de tomar fotos. Se quedó callado, lo que era muy poco común en él. La radio empezó a emitir solo estática, así que la apagué. El único sonido era el del motor y el crujido de las llantas sobre la tierra. Llevábamos unos 20 kilómetros y la torre seguía sin verse. Según el mapa ya deberíamos haberla encontrado,
pero solo había más desierto y una hilera de rocas rojas en el horizonte. Brandon propuso regresar, pero yo insistí en avanzar solo un poco más. Habíamos llegado demasiado lejos para rendirnos, y además dar la vuelta en ese camino angosto era complicado. Fue entonces cuando la vi, una zapatilla rosa colgando de la rama de un mezquite. No podía tener más de la talla 3, el zapato de una niña pequeña. Después aparecieron más: botas, sandalias, tenis, de todos los tamaños y estilos colgando de los árboles como si fueran frutas extrañas. Se balanceaban con el viento produciendo un leve chirrido. Algunas estaban rotas, otras parecían casi nuevas. Había cientos, repartidas entre una docena de árboles. Brandon me tomó del brazo, la voz más aguda que nunca. Detén el camión. Apagué el motor. Nos quedamos inmóviles observando aquel macabro bosque de zapatos girando lentamente bajo el sol. La granja apareció tras la siguiente curva, y fue como toparse de frente con una pesadilla. La casa principal estaba medio derrumbada, con el techo hundido de un lado y las ventanas convertidas en simples agujeros oscuros. Pero no fue eso lo que nos dejó sin aliento. Fue el granero. Toda la estructura estaba cubierta con partes de muñecas, brazos, piernas, cabezas, clavadas al viejo revestimiento de madera sin ningún patrón aparente. En el patio alguien había dispuesto decenas de cochecitos de bebé formando un círculo perfecto, todos mirando hacia el centro. Eran de todo tipo, desde modernos con ruedas de plástico hasta cochecitos antiguos de metal con grandes aros oxidados. De cada esquina del granero colgaban móviles hechos de huesos, o algo que se les parecía demasiado, chocando entre sí con un sonido hueco y constante que parecía no tener fin. El camino estaba bloqueado por un autobús escolar sin ruedas, con la pintura amarilla desprendiéndose a tiras. Sobre el costado alguien había pintado con grandes letras rojas: Mateo 19:14. Brandon respiraba con dificultad, casi hiperventilando. Metí la marcha atrás, dispuesta a salir de ahí cuanto antes, pero el camino era demasiado estrecho para girar con rapidez. Y entonces lo vi. En la ventana del altillo del granero, una silueta, una figura inmóvil, perfectamente erguida, mirando hacia nosotros. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Solo estaba ahí, como un espantapájaros humano. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. Brandon también la vio y soltó un sonido que nunca antes le había escuchado, algo entre un gemido y un sollozo. Pisé el acelerador y empecé a retroceder lo más rápido que pude, sin preocuparme por mantener el camino. Las llantas levantaban nubes de polvo, y a través de ellas aún alcanzaba a distinguir la figura, inmóvil en la ventana del granero. Pero entonces algo se movió cerca de la casa. Una puerta que no había notado antes comenzó a abrirse lentamente. Las bisagras chirriaban con un sonido largo y oxidado que se extendía por el aire seco del desierto. Alguien estaba saliendo. Se movía con un andar torpe, irregular, como si las piernas no le respondieran bien. Y fue entonces cuando escuché otro sonido, esta vez detrás de nosotros, el rugido de un motor. Miré por el espejo retrovisor y mi estómago se hundió. Una camioneta pick-up había aparecido de la nada, estacionándose atravesada en el camino a unos 50 metros, bloqueando nuestra única salida. Era un Chevy viejo, gris imprimado, con las puertas de distintos colores. No habíamos oído que se acercara. Simplemente estaba allí, como si hubiera surgido del suelo. 2 hombres bajaron de ella. Incluso desde esa distancia pude ver que ambos llevaban algo en las manos. Brandon comenzó a repetir con la voz quebrada: «Vamos, vamos, vamos, vamos».
Pisé el acelerador y traté de girar el volante para buscar un hueco entre el autobús y un grupo de máquinas agrícolas oxidadas. La mujer que había salido de la casa se acercaba cada vez más. Ahora podía verla con claridad. Llevaba un vestido largo y sucio y arrastraba algo detrás de sí, dejando una marca en la tierra. Los hombres avanzaban también, no corrían, caminaban despacio, seguros, con esa calma siniestra de quien sabe que su presa no tiene a dónde escapar. Uno de ellos llevaba lo que parecía un delantal de carnicero, manchado de un tono oscuro que no necesitaba explicación. Por fin encontré un hueco entre el autobús y un tractor oxidado, apenas lo suficientemente ancho para pasar. Giré el volante con todas mis fuerzas y aceleré. El espejo lateral chocó contra el bus, arrancando un chirrido metálico. Saltamos sobre algo, nunca supe qué, y de pronto estábamos fuera del terreno de la granja, tomando a toda velocidad un camino lateral que no habíamos visto antes. Era aún más angosto que el anterior, poco más que 2 huellas de llantas entre los matorrales. Brandon iba vuelto hacia atrás mirando por la ventanilla. «Nos siguen», dijo, «los 2 camiones, y conocen el terreno mejor que nosotros». El sendero se retorcía entre un grupo de árboles secos, sus troncos blancos sobresaliendo del suelo como huesos. Conducía demasiado rápido para las condiciones, el camión derrapando en las curvas, golpeando las piedras, pero no podía frenar. Por el espejo veía la Chevy gris manteniendo la distancia sin esfuerzo, y detrás de ella, otra camioneta, quizá de donde había salido la mujer. El velocímetro oscilaba entre 40 y 50 millas por hora, aunque la sensación era de ir a 100. El camino desembocó de repente en una carretera de tierra más ancha y mejor mantenida. No sabía hacia dónde ir, así que giré a la derecha y recé para que nos llevara de nuevo a la autopista. Brandon intentaba usar su teléfono, sosteniéndolo en alto como si eso pudiera atraer una barra de señal. Nada. El sol empezaba a bajar y las sombras se alargaban sobre el camino como dedos negros. Por el espejo vi nubes de polvo levantándose a lo lejos. Seguían viniendo. Y fue entonces cuando Brandon lo vio. Un agujero de bala en la compuerta trasera del camión. Recién hecho. Del tamaño parecía reciente. Probablemente disparado durante la persecución. Ninguno de los 2 había oído un disparo. El camino comenzó a ascender entre unas colinas y exprimí al máximo el viejo motor del Ranger. El tablero vibraba, el indicador de temperatura rozaba el rojo y el motor hacía un ruido que sonaba más a súplica que a fuerza. Doblamos una curva cerrada y casi chocamos de frente con un coche del sheriff que venía en sentido contrario. Frené de golpe. La camioneta se cruzó de lado en el camino y levantó una nube de polvo que nos envolvió por completo. El agente bajó de su vehículo con la mano sobre el arma y fue entonces cuando comprendí cómo debíamos parecernos. 2 chicos cubiertos de polvo, temblando, con los ojos desorbitados y conduciendo como locos por el desierto. Brandon salió del camión antes de que éste se detuviera del todo, tambaleándose hacia el oficial mientras trataba de explicarle entre sollozos lo del granero, los zapatos, los hombres y la mujer que nos perseguían. Sus palabras se atropellaban, apenas coherentes. El sheriff, su placa decía Oficial Briggs, levantó una mano para calmarlo y luego miró hacia el camino por donde habíamos venido. Nada, ni polvo, ni vehículos, solo una franja vacía de desierto perdiéndose en el horizonte. Briggs caminó alrededor de nuestra camioneta, se detuvo frente al agujero de bala y pasó un dedo por el borde. Después, sin apartar la vista del metal, nos pidió que empezáramos desde el principio. Le conté todo: el mecánico, el mapa en el recibo, los zapatos, las cruces,
el granero lleno de muñecas, la mujer con el vestido y los hombres armados. Mientras hablaba, él seguía observando la carretera y noté que su mano nunca se apartó del arma. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Luego dijo con voz grave pero tranquila: «Van a seguirme hasta la autopista. Tuvieron suerte, chicos, mucha suerte». No quiso entrar en detalles, solo repitió que la zona que habíamos cruzado era propiedad privada y que la gente que vivía allí no solía recibir bien a los intrusos. No pregunté más. Algo en su tono me dijo que no quería que lo hiciera. Lo seguimos durante unos 20 minutos por caminos que yo jamás habría podido encontrar por mi cuenta. Ni Brandon ni yo dijimos una sola palabra en todo el trayecto. Cuando finalmente vimos el asfalto de la interestatal, la sensación de alivio fue tan grande que casi me dieron ganas de llorar. El sheriff se detuvo en la rampa de acceso, se acercó a mi ventana y dijo: «Sigan directo hasta Phoenix, no se detengan y no vuelvan a tomar atajos. Manténganse en las carreteras principales». Ya estaba por alejarse cuando añadió algo que aún hoy me provoca escalofríos: «Y si son inteligentes, se olvidarán de presentar cualquier informe sobre esto. A veces es mejor simplemente agradecer que salieron vivos». Esperó a que subiéramos a la autopista antes de dar media vuelta y volver por el mismo camino del que habíamos huido. Brandon y yo conducimos 3 horas sin parar, hasta llegar a un camión de servicio iluminado dentro de los límites urbanos de Phoenix, lleno de gente, de ruido, de vida. Solo entonces nos permitimos respirar de verdad. Nunca llegamos a Texas. A la mañana siguiente dimos media vuelta y manejamos directamente de regreso a Michigan, turnándonos al volante y deteniéndonos solo para cargar combustible. Nunca hicimos un reporte. Ni siquiera le contamos a Jake, el hermano de Brandon, lo del agujero de bala. Le dijimos que ya estaba ahí, que no lo habíamos notado antes. Pero a veces, tarde en la noche, busco en internet cualquier rastro de aquel lugar. Las cruces, los zapatos colgando, el granero de las muñecas. Nunca encuentro nada, como si no existiera. Tal vez sea mejor así, porque en el fondo estoy convencido de algo. Aquel mecánico sabía perfectamente a dónde nos estaba enviando, y lo más probable es que no fuimos los primeros que mandó por ese camino. Estoy seguro de eso. Historia 5. El viaje de Reno a Houston se suponía que sería sencillo. 30 horas de autopista, podcasts interminables y café de gasolinera. Nada fuera de lo normal para mí, que llevaba años trabajando como representante de ventas de equipos médicos, acostumbrado a las distancias y al asfalto. Pero aquel viaje, en octubre de 2016, se sentía distinto desde el momento en que arranqué el motor. Quizá era por los papeles de divorcio que reposaban en el asiento del copiloto, o por la sensación de estar comenzando de nuevo a los 34 años, sin rumbo definido. Fuera lo que fuera, algo en el aire ya anunciaba que este trayecto no sería como los demás. Llevaba unas 12 horas conduciendo cuando me detuve en un enorme paradero de camiones, justo después de cruzar la línea estatal. El lugar bullía de actividad. Filas interminables de tráileres estacionados como gigantes dormidos, familias estirando las piernas, camioneros entrando y saliendo del minimercado. El letrero de neón de Rosie's Diner, abierto 24 horas, parpadeaba contra el cielo oscurecido, y mi estómago me recordó que no había comido nada decente desde el desayuno. Dentro, el restaurante tenía esa atmósfera temporal que comparten todos los comedores de carretera. Asientos de vinilo rojo, suelo ajedrezado y el inconfundible olor a grasa de tocino que parecía haberse impregnado en las paredes desde los años 70. Elegí una mesa junto a la ventana, desde donde podía vigilar mi coche. La camarera que se acercó era joven,
No tendría más de 22 años. Llevaba el cabello rubio oxigenado recogido en un moño alto, y su placa de nombre decía Darlene. Tenía unos ojos verdes muy particulares, del color del vidrio marino, y una sonrisa genuina, de esas que parecen venir de alguien que realmente disfruta lo que hace. Le pedí bistec empanizado con puré y café, y mientras anotaba mi pedido, noté al hombre sentado en la barra. Era un tipo de unos 45 años con una chaqueta vaquera descolorida sobre una camiseta blanca común. Nada en su aspecto llamaba la atención, salvo la intensidad con la que observaba a Darlene. No lo hacía como quien admira, sino como quien vigila. Seguía sus movimientos con la mirada, como un gato observando a un pájaro tras el cristal. A mitad de mi comida, el hombre se levantó y se sentó en el puesto justo detrás del mío. Escuché el chirrido del vinilo cuando se acomodó y de inmediato sentí cómo se me erizaba la piel. Pidió pastel y leche. Recuerdo haber pensado lo extraña que era esa combinación para la cena. Entonces comenzó a hablarme a través del respaldo del asiento. ¿Largo viaje?, preguntó con una voz áspera, como la de un fumador empedernido. Respondí con un sí, distraído, intentando concentrarme en mi plato. Pero él siguió. Me preguntó hacia dónde iba, si viajaba solo, qué tipo de coche conducía. Cada pregunta sonaba más como una recolección de datos que como simple conversación. Cuando mencioné que iba a Houston, soltó una risa breve, entrecortada, y dijo: «Qué coincidencia. Yo también voy para allá. Tal vez nos crucemos otra vez». En ese momento, Darlene regresó para rellenar mi taza de café, y la actitud del hombre cambió de golpe. Su reflejo en la ventana mostraba una expresión vacía, casi apagada, como si su máscara amable se hubiera desvanecido. Ella también debió notarlo, porque se alejó con rapidez, aunque alcancé a ver en su rostro algo que me heló la sangre, una mezcla de reconocimiento y miedo. Intenté llamarle la atención cuando trajo la cuenta. Quería preguntarle si estaba bien, pero evitó mirarme directamente. El hombre tras de mí había callado, pero podía sentir su respiración, constante, pesada, demasiado cerca. Mi comida me pesaba en el estómago, y aunque apenas había probado el café, dejé un billete de 20 sobre la mesa y me levanté. Al pasar junto a su mesa me miró directamente. Sus ojos eran de un gris pálido, casi translúcido. Sonrió. «Buen viaje», dijo enfatizando la palabra buen de una forma que me hizo estremecer. El estacionamiento parecía distinto al salir, más oscuro, aunque las luces del techo seguían encendidas, bañando el asfalto en un brillo blanco y artificial. Aceleré el paso casi sin darme cuenta, apretando las llaves entre los dedos mientras barría el lugar con la mirada. Podía ver el interior del comedor a través de las ventanas. El hombre había vuelto a la barra, en un sitio desde el cual podía vigilar tanto el salón como el pasillo que conducía a los baños y la cocina. Darlene atendía a otro cliente, pero sus ojos se desviaban hacia ese pasillo una y otra vez, como si estuviera planeando una ruta de escape. Me senté al volante con el motor encendido, dudando. Parte de mí quería regresar y advertirle, pero ¿advertirle de qué exactamente? De un tipo raro, de una intuición. Bajo las luces frías del aparcamiento, mi preocupación sonaba paranoica, casi ridícula. Aún así, no podía deshacerme de esa sensación punzante de que algo horrible estaba a punto de suceder. Encendí las luces, salí del lugar y conduje durante 2 horas sin detenerme, con la mirada fija en la carretera pero la mente atrapada en aquel comedor. Revivía cada detalle, cómo el hombre se había cambiado de asiento, la manera en que observaba a Darlene, su risa sin aire, sus ojos grises,
Me hospedé en un motel de carretera en Amarillo, pero apenas dormí. Revisé las cerraduras 3 veces y atranqué la puerta con una silla. Cuando por fin cerré los ojos, veía el reflejo del hombre mirándome a través de la ventana del diner. A la mañana siguiente, mientras desayunaba un cereal rancio en el área común del motel, la televisión colgada en la pared me congeló la sangre. El noticiero mostraba a una reportera frente a un edificio familiar, Rosie's Diner. La cuchara de plástico cayó de mi mano cuando escuché sus palabras. Una camarera de 22 años fue encontrada muerta en el baño de empleados. La policía sospecha de homicidio. Las cámaras de seguridad muestran a un hombre siguiendo a la víctima. En la pantalla apareció una imagen borrosa de la cámara de seguridad, difusa, granulada, pero inconfundible. La chaqueta de mezclilla, la camiseta blanca, esa postura depredadora, el nombre de la víctima, Darlene Foster. Trabajaba allí desde hacía 3 meses. Ahorraba para entrar a la escuela de enfermería. El reporte decía que su cuerpo fue encontrado a las 11:47 de la noche, menos de 1 hora después de que yo me marchara. El forense determinó que había sido estrangulada con los cordones de su propio delantal, pero lo que me dejó helado fue la línea de tiempo. Las cámaras registraron al hombre siguiéndola por el pasillo hacia la parte trasera del local a las 11:21 de la noche. Solo 15 minutos después de que yo saliera del estacionamiento. Si me hubiera demorado en terminar el café, si hubiera decidido quedarme un poco más, habría podido evitarlo, o simplemente habría sido otra víctima. A mi alrededor, los otros huéspedes del motel conversaban sobre sus rutas y sus vacaciones, completamente ajenos al abismo que se acababa de abrir en mi pecho. El noticiero seguía, mencionando que la policía buscaba a un hombre en una camioneta oscura. Marqué el número de la línea de denuncias desde el teléfono del motel, con las manos temblando, y relaté todo lo que recordaba. Esa tarde me devolvió la llamada una detective llamada Judith Brennan. Su tono era sereno, profesional, pero su atención minuciosa hizo que todo se volviera más real. Me hizo preguntas precisas. Si el hombre tenía cicatrices, tatuajes, algún rasgo distintivo. Si mencionó su destino o si vi su vehículo. Recordé entonces una pickup Ford azul oscuro, con placas de Oklahoma, estacionada frente al diner, con una caja de herramientas metálica en la parte trasera. Del otro lado de la línea, el silencio de la detective me hizo entender que ese detalle importaba. Me pidió si estaría dispuesto a colaborar con un retratista por videollamada. Pasé las siguientes 2 horas describiendo cada rasgo de aquel rostro tan común y, a la vez, tan amenazante. Los ojos grises, la expresión vacía, la sonrisa forzada. Judith me agradeció repetidamente y dijo que mi testimonio había sido muy útil. Pero mientras colgaba, solo podía pensar en una cosa. Yo la había dejado sola con él. El resto del viaje a Houston fue una niebla. Cada curva, cada parada, se mezclaba con la misma imagen en mi cabeza. El hombre con la chaqueta vaquera, los ojos grises, y Darlene sonriendo con una cortesía forzada. Me sorprendía mirando los espejos cada pocos minutos, convencido de que alguien me seguía. Cada vez que veía una camioneta azul oscura, el corazón se me salía del pecho. Apretaba el volante hasta que los nudillos se me ponían blancos. En un área de descanso en el este de Oklahoma, vi una pickup Ford azul y casi me dio un ataque de pánico. Solo cuando vi que la conducía una anciana con sus nietos, sentí que podía volver a respirar. Esa noche llegué a Houston, pero no fui capaz de quedarme en el hotel que había reservado. Fui directo al departamento de mi hermana Gloria, diciéndole que estaba demasiado cansado para estar solo. No mencioné el asesinato hasta 3 días después, cuando la detective Brennan me llamó con una actualización.
Habían arrestado a un sospechoso, Douglas Wade Hutchinson, camionero de larga distancia con antecedentes de agresión en 3 estados. El retrato que ayudé a crear había sido clave para identificarlo. Lo que vino después fue aún más perturbador. Durante el juicio, al que asistí por videoconferencia, los fiscales revelaron que Douglas había estado acechando a Darlene durante semanas. Cada jueves por la noche, cuando su ruta lo llevaba por allí, comía en el diner, pedía su sección y se quedaba hasta casi la hora de cierre. Otras camareras testificaron que habían intentado advertirle, pero Darlene siempre respondía que podía manejarlo, que necesitaba las propinas. Aquella noche, la de mi visita, no fue una coincidencia. Él había estado esperando el momento perfecto. Las cámaras de seguridad mostraban cómo, en semanas anteriores, la seguía hasta su coche. Se quedaba mirando mientras ella se marchaba, midiendo tiempos, probando límites. El fiscal dijo que mi presencia esa noche había retrasado sus planes, que él había esperado hasta que el restaurante estuvo casi vacío, hasta que Darlene estaba sola haciendo sus tareas de cierre. Si yo no hubiera estado ocupando el asiento detrás del suyo, tal vez habría actuado antes. Douglas fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado deliberó menos de 2 horas. Yo vi la lectura del veredicto desde la pantalla de mi computadora. Él no mostró emoción alguna, solo miró al frente con esos mismos ojos grises, vacíos que me habían perseguido desde aquella noche. Pero lo que realmente me quebró fue escuchar la declaración de la madre de Darlene. Contó que su hija la llamaba todas las noches al salir del trabajo para decirle que había llegado bien a casa. Esa noche esperó hasta medianoche, y cuando no recibió la llamada, comenzó a marcar al diner. Nadie contestó. Manejando las 40 millas que separaban su casa de Rosie's, se encontró con las patrullas, la cinta amarilla y el Honda destartalado de su hija en el estacionamiento de empleados. Durante su testimonio, miró directamente a la cámara y dijo: "Quien llamó a la línea de denuncias me dio lo único que podía tener, la certeza de que ese hombre no podrá hacerle daño a ninguna otra hija". Cerré la laptop y lloré durante 1 hora. Han pasado 7 años y todavía no puedo comer en un diner de carretera. Lo intenté una vez, 1 año después del juicio. Pensé que debía enfrentar el miedo, pero en cuanto me senté y la camarera se acercó con su libreta, me vi otra vez en aquella cabina de Rosie's, sintiendo su respiración detrás de mí, escuchando el tintineo de los cubiertos, viendo los ojos grises seguir cada movimiento de Darlene. Me levanté antes de ordenar. A veces busco su nombre en internet, Darlene Foster. Miro las pocas fotos que existen, su retrato de graduación, una imagen del Facebook del diner donde ríe con sus compañeras. Hoy tendría 29 años. Tal vez ya habría terminado la universidad de enfermería. Quizás estaría casada, con hijos. Pienso en los 37 minutos entre el momento en que salí del restaurante y aquel en que él la siguió hasta el baño. Sé, racionalmente, que quedarme no habría cambiado nada. Él lo había planeado todo. Habría encontrado otro momento, otra oportunidad. La detective Brennan me dijo que mi salida pudo haber salvado mi propia vida, que en el camión de Douglas se encontraron objetos que indicaban que planeaba múltiples víctimas, pero las noches en silencio siguen siendo las peores. Cuando la casa está quieta y no hay ruido más que el zumbido del refrigerador, vuelvo a ver la sonrisa forzada de Darlene. Siento el aroma del café que dejé sin terminar y me repito la misma pregunta una y otra vez. ¿Y si tal vez, solo tal vez, pude haber hecho algo más? Historia 6. Era el 4.º día de un viaje por carretera que habíamos estado planeando desde la primavera.
Yo tenía 19 años, recién salido del instituto comunitario, y lo único que quería era ver el Pacífico. Éramos 4. Dion, mi amigo, que conducía una destartalada furgoneta Aerostar verde azulado que le había regalado su tío. Riley, su primo, y Lenny, el compañero de cuarto de Riley. Ninguno de nosotros había ido jamás más allá de Tennessee. Viajábamos ligeros de equipaje, dividíamos el gasto de gasolina, tomábamos turnos al volante y dormíamos por turnos en el asiento trasero. Vivíamos casi exclusivamente de máquinas expendedoras y hamburguesas de menú barato. Era una sensación de libertad absoluta, aunque sucia y alimentada por la cafeína. Aquella mañana habíamos salido de un motel ruinoso en el sur de Nuevo México, justo al lado de la autopista. Riley fue el primero en despertarse. Cuando salí, ya estaba afuera fumando. El lugar era deprimente. La mitad del edificio estaba tapiada, el aparcamiento lleno de grietas, y detrás solo había un camino de servicio polvoriento, una gasolinera y un viejo depósito de trenes abandonado. Nos habíamos registrado la noche anterior a nombre de Dion, pagando $28 entre los 4. Recuerdo al recepcionista, un tipo con una leve cojera, la camisa abotonada 2 tallas más grande, y una advertencia que en su momento tomamos como una broma. Cierren ambos cerrojos. Los chicos como ustedes no suelen quedarse aquí. Pensamos que solo intentaba parecer misterioso. A la luz del día, el lugar se veía aún peor. La máquina de Coca-Cola del exterior tenía un agujero de bala en el plexiglas, y junto al contenedor de basura se acumulaban montones de tapacubos rotos. Aún así estábamos de buen humor. Tomé una foto de los chicos apoyados en la furgoneta antes de salir. Esa foto, me enteraría después, terminaría apareciendo en todos los artículos sobre el caso. Partimos alrededor de las 10:30 de la mañana, con la intención de retomar la autopista hacia el oeste, pasar por El Paso y llegar a Arizona al anochecer. El sol era brutal. Los reflejos sobre el tablero hacían difícil leer el mapa. Riley, en el asiento del copiloto, trazaba nuestra ruta con el dedo. 40 minutos después, hicimos una parada en un pequeño diner al costado de la carretera, de esos que tienen un letrero que zumba y una camarera que llama cariño a todo el mundo. Pedí café y un sándwich de jamón grasiento, servido en pan tan empapado en mantequilla que se deshacía entre los dedos. No estuvimos allí más de media hora. Mientras comíamos, Lenny comentó que había visto a un tipo rondando el estacionamiento, apoyado en una camioneta vieja color óxido, mirando fijamente la matrícula de nuestra furgoneta. Dijo que el hombre no dejaba de observarla. No le dimos importancia. Supusimos que era uno de esos curiosos que creen que las placas de otro estado significan turistas con dinero. El tipo nunca entró al restaurante ni nos habló, y cuando salimos ya no estaba. Solo recuerdo que tenía algo raro en su postura, una quietud antinatural, como si estuviera posando para una foto. Más tarde bromeamos con eso, llamándolo el inspector de matrículas de Nuevo México. Y seguimos nuestro camino, atravesando kilómetros de tierra plana y matorrales secos. Riley jugaba con el dial de la radio, buscando alguna emisora que no fuera solo estática. En algún momento después del mediodía, debí quedarme dormido. Cuando abrí los ojos, el mundo había cambiado. Cuando desperté, la furgoneta ya no se movía. El silencio era espeso, y el paisaje que nos rodeaba no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Estábamos aparcados en lo que parecía ser la parte trasera de un complejo industrial. Filas de edificios de metal corrugado, muelles de carga vacíos, sin señales, sin gente, sin rastro de vida. El sol había cambiado de posición. La luz era pálida, casi blanca, y todo parecía descolorido.
como si el mundo hubiera sido drenado de color. Me froté los ojos y pregunté a Dion por qué habíamos parado. Tardó en contestar. Seguía sentado frente al volante, las manos inmóviles mirando al frente. Riley estaba fuera de la furgoneta, caminando en círculos, mirando el reloj, como si esperara que alguien apareciera. Lenny masticaba un envoltorio de pajilla en silencio. Eso me llamó la atención. Lenny era el más ruidoso de todos, siempre contando chistes o haciendo comentarios tontos. Ahora no decía una palabra. Pregunté de nuevo qué hacíamos allí. Dion, sin mirarme, dijo: «Estamos esperando algo, nada más». Su tono era plano, como si esas palabras no tuvieran peso alguno. Salí del vehículo, confundido. El pavimento irradiaba calor y en el aire flotaba un olor químico como aceite o disolvente. Me acerqué a Riley y le pregunté otra vez: «¿Qué hacemos aquí?». Él se encogió de hombros y respondió: «No está tan lejos del camino». Y entonces añadió: «¿Recuerdas al tipo del restaurante?». Asentí. «El de la camioneta», respondí. Riley bajó la mirada y dijo: «Creo que se supone que debemos encontrarnos con él». Me reí pensando que era una broma, pero él no se rió. Solo me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era miedo, era resignación, como si ya hubiera aceptado que esto era algo que tenía que suceder. Fue entonces cuando noté que todas las puertas estaban desbloqueadas. Dion tenía la llave girada a la mitad del encendido, pero el motor no estaba arrancado. Pregunté si nos habíamos descompuesto, si necesitábamos ayuda, pero nadie contestó. El calor vibraba sobre el asfalto, deformando la vista, y en medio de ese silencio absoluto, me di cuenta de algo que me heló por dentro. Nadie había planeado esa parada. No sabíamos dónde estábamos. No había señales de tráfico, ni cobertura en los teléfonos. Solo aquel desierto industrial vacío. Saqué mi vieja cámara analógica del bolso y tomé una foto del lugar, por costumbre más que por otra cosa. Esa sería la última fotografía que hice en ese viaje. Cuando la revelé días después, el marco era casi completamente gris, como si la luz misma hubiera sido devorada. Regresé a la furgoneta y abrí la nevera portátil para sacar una soda. Fue entonces cuando lo vi. Bajo el limpiaparabrisas había una servilleta doblada. Ninguno de nosotros había salido del vehículo desde que llegamos. La tomé y la abrí. 4 palabras escritas en lápiz: «Ya casi están al oeste». Reconocí la escritura de todos mis amigos y aquello no coincidía con ninguno. Riley se acercó y leyó por encima de mi hombro. No dijo nada. Solo tomó la servilleta, la dobló con calma y la guardó en su bolsillo, como si no fuera algo extraño en absoluto. Yo solo quería irme. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que nos largáramos de allí, que volviéramos a la autopista y olvidáramos ese sitio. Pero nadie se movió. Me subí de nuevo a la furgoneta y esperé. Pasaron los minutos, o quizá mucho más. El aire dentro del vehículo era sofocante. Riley seguía mirando la servilleta. Dion tenía esa expresión perdida, como quien intenta recordar algo que se le escapa. Lenny no dejaba de mirar por la ventana trasera, como esperando ver llegar a alguien. Rompí el silencio. «Tenemos que irnos, en serio». Dion asintió despacio, giró la llave. El motor tose pero no arranca. Lo intenta otra vez. Nada. Miro el medidor de gasolina. El tanque está casi lleno. Me ofrezco a revisar el capó, pero Dion responde sin alzar la voz: «No, no lo hagas». No era una orden agresiva, sino una negativa firme, absoluta. Y ahí lo supe. Algo había cambiado en ellos.
Ya no actuaban como mis amigos. Era como si todos estuvieran esperando instrucciones que yo no conocía. Tomé mi mochila del asiento trasero y dije que iba a caminar hasta la carretera principal. Riley me miró directamente y pronunció una frase que aún hoy me persigue. No la vas a encontrar. El tono no era amenazante, era una certeza. Aún así abrí la puerta y bajé. El aire se había detenido. Ni viento, ni pájaros, ni insectos. Comencé a caminar en línea recta. Durante media hora, quizá más, pero el paisaje no cambiaba. Los mismos edificios metálicos, los mismos muelles vacíos, el mismo silencio inmutable. Intenté regresar, pero no encontré nada. Ni la intersección, ni el restaurante, ni rastro del camino por donde habíamos llegado. Solo ese laberinto de estructuras idénticas. Cuando por fin regresé al mismo punto donde había empezado, la furgoneta ya no estaba. Ni huellas de neumáticos, ni sonido a lo lejos. Solo el solar vacío, vibrando bajo el calor. Grité sus nombres hasta quedarme sin voz. Nada respondió. Me senté en el suelo, esperando que algo, cualquier cosa, ocurriera. El sol bajó lentamente, proyectando sombras largas sobre el pavimento. No recuerdo haberme dormido, pero cuando abrí los ojos, ya era de noche, y estaba tirado detrás de otro edificio distinto, cerca de un patio de carga con luces parpadeantes. Un camionero me encontró alrededor de la medianoche. Dijo que yo estaba deshidratado, desorientado, y que no dejaba de balbucear incoherencias sobre mis amigos, una furgoneta y una nota. Me llevaron a una clínica en las afueras del Paso. Allí me hidrataron, me hicieron preguntas y llamaron a la policía. Les conté todo: el motel, el tipo del restaurante, la parada en el complejo, la servilleta. Los agentes revisaron los registros. No encontraron ningún informe, ningún accidente, ningún rastro de mis 3 amigos. Nada. 2 días después, la policía localizó la furgoneta de Dion, una Ford Aerostar verde azulado, exactamente igual a la nuestra, estacionada junto a un terminal de carga en las afueras de la ciudad. Las puertas estaban cerradas con llave, las llaves seguían puestas en el encendido y en el interior estaban todas nuestras mochilas. En el suelo del asiento del copiloto encontraron una bolsa de comida rápida. El recibo tenía fecha de 2 días después de que desaparecieran. Desde entonces he contado esta historia unas 10 o 12 veces. Nadie me cree del todo. Dicen que debí haberme quedado dormido, que soñé, que tuve un episodio disociativo. Pero yo sé lo que vi y sé lo que no debía haber hecho: caminar lejos de la furgoneta. He pasado años buscando respuestas. He revisado cada base de datos de desaparecidos que existe. He hablado con departamentos de policía, foros, archivistas. No hay registros de Dion, Riley ni Lenny, ni siquiera en los archivos del DMV. Es como si hubieran sido borrados del sistema. Lo único que conservo de ellos es aquella fotografía que tomé la mañana que dejamos el motel. Los 3 apoyados en la furgoneta, riendo bajo el sol de Nuevo México. Esa imagen ha aparecido en varios artículos y foros de misterio, todos con teorías diferentes: que fue un secuestro, una alucinación colectiva, un experimento militar, una zona fuera del mapa. Yo no tengo respuestas, solo tengo esa foto, escaneada y guardada en varios discos duros, por si acaso algún día desaparece también. Y tengo esa imagen fija en mi mente: la servilleta blanca, el trazo tembloroso del lápiz, las 4 palabras que aún me visitan en sueños. Ya casi están al oeste. Nunca descubrí quién la dejó ni qué significaba,
Pero hay algo de lo que estoy completamente seguro. Aquella nota no era para mí. Y cada vez que cuento esta historia, siento como si estuviera desenterrando algo que debería haber permanecido oculto. Historia 7. Siempre pensé que la gente que lo dejaba todo para encontrarse a sí misma no hacía más que huir de la vida. Eso fue antes de que la mía se derrumbara. Mi matrimonio, mi trabajo y lo poco que quedaba de mi identidad se vinieron abajo casi al mismo tiempo. Ahora me hago llamar Ethan, pero entonces todavía firmaba con mi nombre completo. Ethan Merrill, 34 años, residente de Eugene, Oregón. Vivía en un departamento que había quedado lleno de silencio. Un silencio sin risas, sin música, sin nadie. Cuando el divorcio se formalizó, empaqué algo de ropa, unos cuadernos, mi cámara y una nevera portátil llena de barras de proteína y café instantáneo de gasolinera. No tenía un plan, solo una idea vaga: conducir hacia el sureste, tal vez terminar en Texas. Durante los primeros días la carretera se sintió como lo único sincero en mi vida. Kilómetros de asfalto y tiempo para pensar, para dejar atrás lo que no sabía cómo arreglar. Conduje por pueblos diminutos que nunca había escuchado nombrar, durmiendo en moteles baratos que olían a moho y cigarrillos viejos. Por las noches escribía en mi cuaderno, pensamientos sueltos, frases que escuchaba en estaciones de servicio, sueños que me perseguían incluso despierto. En algún punto cerca de la frontera entre California y Nevada, tomé un desvío raro para evitar la interestatal, y ahí empezó todo. Primero fue una sensación, apenas un roce en la nuca, la idea de que no estaba solo. No era nada sobrenatural, más bien una intuición, un patrón que no cuadraba, porque demasiadas veces al mirar por el espejo retrovisor veía la misma camioneta azul oscura, la misma abolladura en el parachoques delantero, el mismo espejo lateral torcido. Podría haber sido coincidencia. Eso me repetí cuando la vi de nuevo, aparcada frente a un restaurante en un pueblo sin nombre donde había parado a cargar gasolina. Aún así entré. Pedí un sándwich de queso a la plancha y una sopa. Intenté comportarme como si nada pasara. La camarera era habladora, de esas que te hacen sentir que el mundo no es tan pesado. Me preguntó a dónde iba, a qué me dedicaba, si viajaba solo. Le di respuestas vagas evitando el tema, pero cuando salí del local la camioneta ya no estaba. Ni ruido de motor ni luces traseras alejándose, solo ausencia. Esa noche escribí en mi cuaderno: o me están siguiendo, o estoy perdiendo la cabeza. No sé qué me asusta más. 3 noches después de aquel pensamiento, tomé un giro equivocado cerca de un camino de servicio rodeado de bosque. El GPS había comenzado a fallar desde temprano. La pantalla se congelaba, se reiniciaba sola y a veces mostraba solo un fondo blanco vacío, sin carreteras, sin referencias. Pensé que podría dar la vuelta más adelante y regresar a la autopista, pero el camino seguía estrechándose. Los árboles se cerraban como un embudo a mi alrededor. Había llovido el día anterior y la tierra se había convertido en barro resbaladizo. No iba rápido, pero cuando presioné el freno, el pedal se hundió por completo, sin resistencia, sin chirrido, nada. El coche se deslizó hacia un costado, resbalando hasta un zanjón, y terminó chocando contra un árbol con tanta fuerza que se activaron las bolsas de aire. Durante varios segundos no me moví, solo escuchaba mi respiración golpeando dentro del silencio, el corazón desbocado retumbando como un tambor encerrado en el pecho. Cuando logré recobrar el aliento, abrí la puerta y salí. El aire estaba frío. El bosque,
demasiado silencioso, no en un sentido pacífico, sino en ese tipo de quietud antinatural, como si el sonido estuviera siendo absorbido por los árboles. Revisé el teléfono, sin señal. Por supuesto, abrí el capó para evaluar los daños, y entonces me quedé helado. La línea de frenos estaba cortada, no desgastada, no oxidada, cortada con precisión. Me quedé mirando eso durante minutos, incapaz de procesarlo. Ni siquiera había suciedad alrededor del corte, como si lo hubieran hecho hace muy poco. Mi cerebro intentaba buscar explicaciones, un accidente, una rama, un golpe en el choque, pero en el fondo sabía que no. Alguien lo había hecho. Tomé mi cuaderno y una linterna del asiento del pasajero, decidido a caminar de regreso hacia la carretera principal. Entonces vi algo. En el parabrisas trasero, justo bajo el limpiador, había un trozo de papel. Pensé que era una hoja atrapada por el viento, pero no. Era una servilleta doblada. El corazón me dio un vuelco. La tomé con cuidado. Tenía 4 palabras escritas con marcador negro, en mayúsculas firmes. No sigas por este camino. Nada más. Ni firma ni explicación. La servilleta estaba seca. Eso significaba que alguien la había dejado después de la lluvia y antes de que yo me estrellara. Me giré despacio, linterna baja, alumbrando el suelo. Los árboles no eran especialmente densos, pero sí altos y perfectamente alineados, como si hubieran sido plantados con intención décadas atrás. Mi coche, desde donde estaba, no se veía desde la carretera, aunque para ser sincero, ya hacía rato que no veía ninguna carretera real. Llevaba más de 1 hora sin cruzarme con un solo vehículo. El bosque parecía infinito. Comencé a caminar con el cuaderno contra el pecho y la linterna apuntando al suelo, buscando algún poste, marca, señal, cualquier cosa que me dijera dónde estaba. Todo era igual. El mismo barro, el mismo olor a lluvia vieja, el mismo silencio que parecía escucharme. A los 20 minutos lo oí, pasos detrás de mí, lentos, medidos, siguiendo mi ritmo. Cuando me detuve, los pasos también se detuvieron. No miré atrás, no corrí tampoco, solo seguí caminando, ahora con la linterna apagada, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Si alguien me seguía, prefería que no pudiera ver exactamente dónde estaba. Pero los pasos no eran lo peor. Lo peor fue el sonido de la respiración, suave, controlada, como la de alguien intentando no hacer ruido. Me desvié del camino, internándome entre los árboles, pisando hojas húmedas con cuidado. Los pasos desaparecieron, pero el aliento siguió allí, a unos metros, moviéndose cuando yo me movía. Me escondí detrás de un tronco caído. Contuve el aire. No parpadeé. La respiración se detuvo también. Permanecí así más de 1 hora, sin moverme. El bosque no emitía ningún otro sonido, solo el ocasional crujido distante de ramas que no supe si era viento o algo más. Cuando por fin me atreví a moverme, fue porque las piernas ya no me respondían y el frío me estaba calando los huesos. Caminé de regreso por donde creí haber venido, y entonces vi luces. 2 juegos de faros se acercaban por el camino, una grúa y una patrulla del sheriff del condado. Creí que estaba salvado. De verdad lo creí. Levanté los brazos y grité para hacerme ver. Las luces de los faros me cegaron por un instante antes de detenerse frente a mí. De las camionetas bajaron 2 agentes del condado. Uno de ellos me observó como si yo fuera el intruso, no la víctima. La grúa enganchó mi coche y lo sacó lentamente del barranco. Los policías me hicieron preguntas durante 2 horas al costado del camino. Les conté todo.
El fallo en los frenos, la línea cortada, la servilleta con el mensaje, los pasos, la respiración en la oscuridad. El más alto asintió mientras tomaba notas, con el rostro inexpresivo. Cuando terminé solo dijo: «Lo registraremos, señor. Esta zona tiene muchos cazadores. Probablemente fue solo una broma pesada. Una broma». Pregunté si habían encontrado huellas o cámaras de seguridad cerca del lugar, pero me ignoraron. Uno de ellos comentó que yo debía considerarme afortunado por haber salido ileso del choque. Cuando pedí que me devolvieran la servilleta, me miraron confundidos. Dijeron que no había ninguna nota, pero yo la había dejado sobre el asiento, justo bajo mi cuaderno, para que no se la llevara el viento. Sabía que estaba ahí. Ellos fingían no haberla visto. Me ofrecieron llevarme al siguiente pueblo. Acepté. Desde allí tomé un autobús, con las manos temblando y el estómago encogido. No he vuelto a conducir desde entonces. Ni siquiera alquilo autos. La idea de tomar la carretera otra vez me provoca una sensación que no sé si llamar miedo o intuición. Abandoné por completo la idea de encontrarme a mí mismo. No después de aquella noche, porque sea lo que fuera lo que me observaba, no creo que quisiera matarme. Creo que solo quería asustarme, como si todo aquello fuera un juego largo, una advertencia personal. Todavía conservo el cuaderno. La última anotación dice: «No confíes en la carretera, no confíes en el silencio». Mi terapeuta asegura que fue una paranoia inducida por el trauma. Tal vez tenga razón, pero de vez en cuando recibo llamadas de números bloqueados, siempre en mitad de la noche. Nunca dejan mensaje, solo silencio. Dejé de contestarlas hace meses. Ya ha pasado casi un año y no hay avances, ningún sospechoso, ninguna huella. Ni siquiera confirmación de que la línea de frenos estuviera cortada. Solo mi palabra, que parece no valer mucho. En el informe oficial se registró como falla mecánica. Oficialmente, extraoficialmente, creo que alguien sabía que iba a tomar ese camino. Sabía por dónde pasaría y tal vez lo provocó. He buscado en mapas, registros, archivos del condado. No existe ningún camino de servicio 11B, ni en los mapas antiguos ni en los digitales. Es como si aquella franja de tierra no existiera en ningún registro, como si hubiera salido del pavimento y entrado en un lugar que no debería estar ahí. Un lugar donde alguien o algo ya me estaba esperando.